fue de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿qué es lo que dice actualmente para lavarse las manos de la ministra, que fue del miércoles pasado, que fue el tema principal del plagio? Ministra Esquivel denuncia que ante la fiscalía supuesto plagio de su proyecto de tesis, que hay una campaña en mi contra, es lo que dice. ¿Cómo es posible? Ella es la que plagió y está acusando que le plagiaron su plagio. ¿Y a quién puede acusar de que plagiaron su plagio? Pues al que originalmente lo hizo en un año anterior, que es Edgar. Actualmente no se sabe de esta persona la que es la tesis original de Edgar. Pero sería interesante saber qué opinas, si todavía tiene algún cargo o sigue con vida. Recordemos que pasamos una pandemia y todavía seguimos. Muchas personas a lo mejor fallecieron, ojalá esta persona no, para que confirme o se ría incluso de esta ministra, que quiere decir que fue plagiada, cuando su plagio que fue plagiado por el original, imagínense. Eso es lo que dijo la ministra. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, informó que ha denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de su plagio, el plagio de su proyecto de tesis de licenciatura, del cual comenzó a redactar en el 85, un año antes, dijo, que una similar que elaboró el estudiante Edgar Ulises Báez. Imagínense. Señaló que en un posicionamiento que consta de 10 puntos, que su tesis inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, fue un proyecto original y auténtico que empezó a redactar y revisar en el 85. La ministra Esquivel rechazó que haya plagiado su tesis de licenciatura y afirmó que su examen profesional fue aprobado por unanimidad por las sinodales y que al otorgar un reconocimiento especial también. Eso fue lo que inventó. Pero ya vimos la nota anterior. Se ha detectado a través del diario El País que la misma asesora de esta ministra, que le aprobó plagiar una tesis anterior, ayudó a plagiar otras 6 más que no tienen que ver con ella. Y del mismo título que ella utilizó, hay 3 plagios. 2008, 2010, en el 87, que es esta ministra, del original del 86. Esta fue del 87, la de la ministra, del 86 del original de Edgar. Ya vimos en la nota del País, la misma asesora que aceptó que plagiaran, mismo tema, palabra por palabra, sin cambiar nada, solo los agradecimientos y el nombre, porque si no, imagínense, el plagio sería completo al 100%, de uno del 85 para aprobarlo para otro del 86, entre otros de los años siguientes. Entonces quiere decir que no es la primera vez que la asesora lo aprueba. Y quiere decir que ella no fue la única que ha de haber pagado a la asesora para pásame esta tesis porque hubiera ganado. Ya vimos que no hay una ganancia monetaria por aprobar tesis. Ya lo vimos. Solamente para sus carreras, para sus puntos, algo que no sea dinero. Ha de haber pagado para que le aprobaran una tesis sin haberla hecha. Y la que la asesora dijo fue, pues ya el año pasado presentaron esta, te la paso como tuya, solo cámbiale. Y no le cambió, solo le cambió el nombre y ni las conclusiones, en este caso de la ministra. Todo igualito. Le pagó, pasó y siguió como abogada. Y como llegó a ministra de la Suprema Corte de Justicia y quiere ser la directora, la primera mujer directora de la Suprema Corte de Justicia. Por eso acusa de misoginia, porque piensan que la están atacando por ser mujer y no por haber plagiado. Asegura que según le plagiaron su plagio, cuando en esos años las tesis se escribía a máquina, con tinta. La cinta de tinta que te manchaba los dedos, que escribías. Si te equivocabas, ya sea que utilices corrector, pero para una tesis, pues en ese caso arranca la hoja, bueno, saca la hoja, pone una nueva y continúa. Para que hubiera sido plagio de ella que fue del 87, que según ella desde el 85 ya estaba haciendo su tesis, y que en el 86 se lo plagiaron y lo está acusando aunque no diga su nombre, porque lo único que lo tiene registrado es Edgar. Está acusando a Edgar de que le plagió la tesis que ella presentó un año después que Edgar.
Cuando, repito, en ese tiempo no había PDFs, no había Word, Excel, no había USBs donde pasar la información, donde actualmente ya después vas y lo imprimes, sino esa máquina, la transcripción a máquina. Lo escribes en cuaderno, las ideas que tienes, los apuntes, las rectificaciones, las vas ordenando, incluso para una tesis, se requiere que te la aprueben y te dan un año para concluirla y 6 meses de, como de poder entregarlo, ¿no? Posterior al año, máximo. Quiere decir que ella, si hubiera tenido la idea en el 85, no estuvo haciendo la tesis ni aprobada para que lo hiciera hasta en el 86, cosa que lo presentó y lo terminó supuestamente, si es que se hubiera tardado meses, o hasta el año, o la prórroga de 6 meses, que también se puede hacer, hasta el 87, donde fue su tesis. No corresponde el tiempo, porque lo mismo ocurriría con Edgar del 86, con lo mismo, máquina de escribir, no hay USBs ni formatos ni nada de eso, que debió haberlo empezado a hacer desde el 84 u 85. Si se tardó un año, prórroga de 6 meses máximo, pudo haber terminado mucho antes, para presentarlo en el 86. ¿Cómo es posible que le haya plagiado algo que ni siquiera ella lo tenía escrito en máquina? Aunque diga que lo empezó en el 85, un año antes de que ya lo tuviera Edgar en el 86. ¿Cómo le adivinó el pensamiento y el futuro Edgar para hacer una tesis palabra por palabra que ella presentó un año después? Por eso le digo, no tiene lógica. Quiere defenderse solo porque el 3 de enero ya va a haber un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y como el presidente la nombró a ella como su favorita, quería forzarla a meterla como presidente de la Suprema Corte de Justicia para que avale lo de su plan B y otros planes que tenga. Qué bueno que se encontró y a través de un periodista este plagio de hace 35 años o más, y que detenga a que sea directora de la Suprema Corte de Justicia a alguien que plagió su tesis, que no tiene honorabilidad, no tiene ética profesional, y todos los casos que esta juez estuvo sentenciando, inocente, culpable o lo que sea, no son válidos por el plagio, por si le quitan el título, que está a nada de perderlo, y tendrán que ver esos casos que ella presentó en todos estos años, porque digamos que un convicto que fue sentenciado y tuvo esta jueza, podrá apelar porque fue una jueza sin título. Y tendrá todo el derecho a que revisen su caso de nuevo. Por eso es más delicado de lo que parece. No solo es, que no pase, que no sea directora o que le quiten su puesto, no. Todo el trabajo que hizo no tendría validez y es importante porque es jueza o juez, mujer. Y eso es lo que le da la importancia. Y ahora que siga mintiendo, diciendo que plagiaron su plagio, que no corresponden tiempos, y en ese tiempo a máquina de escribir era mucho más difícil que le estuvieran robando a lo mejor sus cuadernos de apuntes de ideas todo revuelto que solamente ella sabía acomodar, o para que plagiara exactamente todos los párrafos, toda la tesis completa. Nadie le va a creer eso y no es una justificación. Eso es lo nuevo que ha dicho la ministra, que no le ayuda a nada, sino al contrario, debería de admitir que plagió y renunciar, que sería lo más ético que podría hacer, aunque no tenga ética. Y en cualquier otro país lo hubieran hecho. No, pero tenía que ser de Morena, donde son tercos, que aunque les muestren y les embarren la verdad y que son corruptos, que son asesinos, genocidas, pedófilos, lo que sea, que ha habido de todos esos temas en Morena, lo niegan hasta la muerte. Repitiendo la mentira 1000 veces no se convierte en una verdad. Cuando hay evidencias, cuando en hechos, no importa cuántas veces digas, yo no soy corrupto, yo no soy como los de antes eran la mafia del poder, ahorita eh, todos me atacan, son los conservadores, todas esas mentiras de las mañaneras, no importa cuántas mentiras lo digas, no importa que sean 100,000, no te van a convertir esas mentiras en verdad. Y esto ya no va para la ministra, va para el tipo que está en el Palacio Nacional. Todos los de Morena son iguales, mentirosos y defienden su mentira hasta la muerte. Eso
es un daño mental. Son mitómanos. Porque ellos se creen sus propias mentiras.